Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a nuestra tertulia a pie de campo aquí en 30 Televisión. Hoy además una tertulia, queremos pensar que un tanto especial, porque que yo recuerde, creo que nunca hemos tenido a una persona vinculada con el sector arbitral en la tertulia. Hemos hablado mucho de ellos, a veces bien, a veces mal, un poquito de todo, pero sentado aquí para poder... no sé si defenderse o por lo menos dar el punto de vista de los árbitros es la primera vez. Y como ha sido gestión de Javier Elizalde, buenas tardes. Buenas tardes. Preséntanos tú a nuestro invitado. Pues tenemos aquí a un exárbitro. Estuviste 15, 16 temporadas en Tercera Federación, arbitraste como linier en Segunda División y fuiste presidente del Comité de Árbitros Navarro entre 2016 y 2019, Luis González Obregozo. Buenas tardes, así es, efectivamente, mucha carrera arbitral, con 14 años empecé en aquellos años y después he pasado por todas las categorías, hasta Tercera División, que fue la categoría más alta en la que arbitré, como dices, de asistente hasta segunda y después ya vinculado a cuestiones directivas, de señalamientos, de informador y acabé efectivamente de la mano de Rafa del Amo como presidente del Comité de Árbitros. Félix Lafuente, buenas tardes, también buenas a ti. Tardes. Bueno, fichaje hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te ha tocado Buen a fichaje. ti? Yo no sé, es que el árbitro no recuerdo yo que me haya tocado Luis, pero de presidente y yo estando directivo sí. Sí, ¿no? Ya hemos hablado y ya hemos discutido Se han dado un alguna abrazo, vez. Se han dado un abrazo. Sí, Tenemos que no, decir que se han no, dado que un no, abrazo desde el más que no absoluto tengo- cariño. A ver, no, nosotros como teníamos... personas educadas y normales Por que somos. supuestísimo que sí. Nosotros como club, indiscutiblemente, pues veíamos unas cosas mal, pues le llamamos una vez a Luis y vino con Rafa a Peralta, estuvimos hablando hace, pues, me parece que cuando yo estaba presidente, o estaba Pochi presidente, no sé, alguno de los dos, nos metimos los cuatro a la sala, no dejamos entrar a nadie y allá no nos pegamos, pero nos gritamos, nos hicimos de todo allá. Bueno, ¿sabes? Y sobre todo por transparencia, ¿no? Es verdad que Sí. yo en la etapa de presidente, pues lo dije en el día que me nombraron, que mi despacho estaba abierto y que yo estaba abierto a que todos los clubes que me llamasen, y así fue, vosotros y muchos clubes más, porque creo que la transparencia es algo fundamental, ¿no? La transparencia y la actitud. También. ¿No? Muchas veces lo hemos dicho, también defendemos a los árbitros, también a veces tenéis que aguantar telita, que dice Félix, pero yo creo que la actitud en un árbitro es también importante y a veces nos encontramos con árbitros, bueno, no sé si la expresión correcta es prepotente, pero bueno, con árbitros que no dejan hablar, que no, en fin, que tienen una actitud. Algún presidente y algún jugador y algún entrenador nos han dicho incluso chulesca. Claro. Mira, nosotros, desde luego, si algo trabajamos en su momento fue precisamente eso. Yo siempre les decía que de la autoridad al autoritarismo hay una delgada línea, pero muy delgada, y que una cosa es la autoridad, porque el árbitro es la autoridad, va implícito en ello, y otra cosa es el autoritarismo, que eso te quita autoridad. Y efectivamente, pues lo que no me gustaba y no me ha gustado nunca, pues es ese tipo de arbitraje pues que va excesivamente subido y que con la prepotencia no vas a ningún sitio, porque al final, si ya es un colectivo vilipendiado, porque al final está claro dentro del fútbol, pues el arbitraje es el colectivo al que más se les acude, pues si encima la actitud no ayuda, pues lógicamente siempre más problemas, ¿no? Javi. Luis, hay una pregunta que se la hace mucha gente siempre. ¿Cómo decides ser árbitro? ¿No? Esto de que hay gente que dice, pero ¿por qué quieres ser árbitro si te van a tirar un botellazo? ¡Están locos! Pues mira, ¿Cómo decides tú ser árbitro y por qué crees que pues, la gente quiere ser árbitro? Bueno, ha evolucionado mucho desde que yo empecé a arbitrar. En mi caso fue porque yo era un futbolista frustrado, ¿no? Como muchos, ¿no? Yo empecé... Esa frase la he escuchado mucho. Empecé a entrenar con el Pamplona, que entonces lo entrenaba Manolo Los Arcos, Sí. y empecé a entrenar y pues las casualidades de la vida, suspendí matemáticas una evaluación y mi padre pues dijo, pues ya no vas a ir a entrenar más, y no me dejó seguir entrenando, con lo cual ahí se cortó mi posible carrera de futbolista, que seguramente hubiese sido ínfima, y en el instituto pues vi un cartel en el que pues ¿quieres vivir el fútbol de otra manera? ¿Conocerás mundo? No sé qué, tal, árbitro. Oye, dije, pues voy a probar. Y así fue, acudí un día al comité de árbitros y como entonces no es como ahora, que el que llegaba nos cogían y decían tú para adentro porque no había árbitros, pues así empecé en infantiles, ¿Con en 14 juveniles, años? con 14 años. ¿Se respetaba más antes? ¿Se respetaba menos?
Distinto. A ver, distinto. Entonces es verdad que no podíamos ascender a regional hasta los 18 años, que ahora ya no, ahora ya ha cambiado mucho, y es verdad que era otro tipo de fútbol. Bueno, Félix lo sabe, ¿no? El ir solo, sobre todo había una categoría que era la peor, que era la primera regional, que sigue siendo porque vas solo. Ya preferente autonómica, pues ya van 3, ya se reparte un poco, pero entonces la regional era muy complicada, era una categoría complicadísima, y no sé si era más falta de respeto, pero sobre todo la gente, yo siempre digo que era un poco más bruta, ¿no? Que se esperaba que llegase el domingo o el sábado para ir al fútbol, que era lo que había sobre todo en los pueblos, y se generaba que muchas veces se pagaba esa frustración de la semana, pues ¿con quién? Pues casi siempre con el árbitro, ¿no? Afortunadamente hemos evolucionado un poco en esas frustraciones, está más controlado, pero sí que es cierto que, bueno, pues que desgraciadamente sigue habiendo violencia, mucha verbal y afortunadamente menos física. Yo te quería preguntar, desde tu punto de vista, tú no lo hemos dicho, pero estás metido en el fútbol base, ¿no? En la formación. Sí, eso es. De árbitros que entran, entiendo cómo entraste tú como en 14 años. Exactamente. Desde tu punto de vista, ¿cómo está ahora la situación del arbitraje regional? Recibimos muchas quejas por parte de equipos, el Alsasua el otro día saca un comunicado, el Huracán saca un comunicado, quejándose del arbitraje. ¿Hasta qué punto hay un problema o hasta qué punto es tan malo como se dice el arbitraje, o igual es que está adecuado a la categoría, porque los equipos no son equipos de primera división? Entonces, sí. ¿Cuál crees que es la situación? Mira, Navarra tiene una peculiaridad con respecto a otras comunidades autónomas, que es que aquí de juvenil, o sea, empiezas a arbitrar infantiles, cadetes, pasan a juveniles, y el salto es tremendo porque pasan a primera regional. En otras comunidades, hasta que llegas a la categoría primera regional, hay un montón de categorías, llegan árbitros con bastante experiencia. Aquí tenemos algo que afecta sí o sí, y es que llegan demasiado rápido. Es decir, entran y el ciclo natural de formativo, como puede ser un jugador de fútbol, pues en el arbitraje es demasiado rápido, bajo mi punto de vista es demasiado rápido. ¿Qué está ocurriendo? Llegan muy jóvenes y con poca experiencia a primera regional, y por la demanda de árbitros también llegan bastante jóvenes y muchos con muy poca experiencia a regional preferente, que además el salto es importante porque ya pasas de arbitrar solo a estar con asistentes. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que creo que sobre todo en preferente se está notando más, autonómica creo que está más controlado, pero primera regional, por supuesto, se nota mucha inexperiencia, árbitros muy veteranos, pero muchos árbitros con muy poquita experiencia, y es muy difícil arbitrar en primera regional, y en preferente se está notando eso, que hay árbitros demasiado jóvenes que todavía no han podido gestionar el tema de cómo se arbitra con asistentes, y creo que en preferente sí que hay ese problema actualmente en Navarra. Y también el perfil de los asistentes en sí, ¿no? Porque hablando con algún jugador de la categoría, dicen, bueno, los árbitros principales se equivocan, fallan, tal, pero como que el nivel de los linieres no es para nada adecuado, ¿no?, a lo que debería de ser. Y es que yo me imagino que hay linieres, por ejemplo, yo he visto menores, ¿no?, de linier en preferente, que habrán arbitrado un partido 2, 3, 4 en juveniles, como mucho igual en un regional, y ahora están de linier en preferente. Claro. O sea, ¿qué ocurre? Que empiezan haciendo de asistentes en Liga Nacional de Juveniles, pero claro, hacen 2 o 3 partidos, no hacen más, porque la propia competición demanda que pasen a actuar en regional preferente. Entonces ocurre que normalmente el de banquillos suele ser un árbitro ya de juveniles veterano, un poco más veterano, que por lo menos tenga un poquito de experiencia, pero normalmente, que es donde más problemas ocurre, el asistente que se pone frente a banquillos, pues son chicos o chicas muy jóvenes con muy poquita experiencia. Eso lo que le hace es que tenga que trabajar aún más el árbitro principal, aparte de lo suyo, estar más pendiente seguramente de esa banda, y eso pues genera muchas veces... Yo de todas maneras, Luis, para mi manera de pensar, a ver, aquí cada uno... Esto es, hombre, estamos aquí para dar opinión. Félix, adelante. Yo, para mi manera de pensar, yo no sabía realmente lo que estabas haciendo. Yo pensaba que ya estabas por ahí viviendo la vida, ¿verdad? El que es árbitro en otras cosas ya había dejado esto. Pero bueno, estaba hablando contigo antes de la tertulia, y dices que estás desde los chavales pues empezando a enseñar. Sí. Oye, pues mira, esto es así, esto es asado. Esto es como un equipo. Yo siempre digo a la mujer y a mucha gente, le digo que la vida es todo igual. Tú tienes un equipo de fútbol y dices, joder, qué remesada más mala tenemos en juveniles, cadetes, pero joder, es que nos vienen, dentro de 4 o 5 años podemos tener una remesada buena, que tú lo sabrás, porque verás a los chavales y tal y cual.
Pienso que ahora no hay una remesada buena en la mitad. Pienso que hay mucha gente que se ha apuntado más que nada para cobrar un dinero, oye, él va a arbitrar, hace lo mejor posible y punto. Y luego hay los que realmente tienen vocación de árbitro y les gusta arbitrar. Yo, por ejemplo, a nosotros, y he visto, por ejemplo, en segunda juvenil, que es lo más bajo que se podría decir, que yo le digo a los jugadores, le digo, oye, que nosotros estamos en la categoría más baja de juveniles, así que si nosotros somos malos, los árbitros no van a ser tan buenos, te puede venir, ¿no? Y yo te digo que a nosotros nos ha tocado árbitros decentes, bien, ¿sabes? Pero la cuestión está en que el tema del arbitraje está muy en ese aspecto. Luego ya más arriba una persona se puede equivocar, puede pasar muchas cosas. Pero luego hay errores clarísimos y clamorosos que eso no se puede pasar. Vamos a ver uno, que nos lo has puesto en bandeja. Sí. Luis, a ver qué te parece. Otra vez el Alesves. Va a parecer que estoy yo aquí con el Alesves, que tengo algo, pero es que me parece sangrante. La verdad que están teniendo mala suerte en ese aspecto. Están teniendo una suerte malísima con los arbitrajes, en una situación muy delicada y con una jugada. La semana pasada poníamos una jugada que les perjudicaba totalmente. Luis, se la hemos puesto hoy y bueno, pues también... Sí, a ver, yo en la de la semana pasada. La de la semana pasada, a ver, está claro que hay... el delantero, antes de rematar a portería, toca el balón en el brazo y por lo tanto reglamento puro y duro, ahí se tendría que haber anulado la jugada. No puede ser gol legal en el momento en que el balón toca en el brazo del delantero. Otra cosa es que allá hubiese pasado alguna, no sé muy bien, si puede haber ahí igual fuera de juego, porque me comentáis que algo tuvo comunicación el árbitro con el asistente. Es que es raro porque lo anula, pero luego lo da. Ya. Pero por fuera de juego no, porque si es fuera de juego, pues claro, lo anula y ya está, claro. No, igual tenía duda él y el linier le dijo algo, se entendió mal, como por ejemplo decían en el Osasuna Real Madrid, que hubo ahí una especie un fallo de comunicación, tal. Desde luego la mano existe y ahí tendría que haber terminado la jugada, porque una mano de un delantero, aunque sea accidental o involuntaria, es sancionable. Bueno, esto con respecto a la semana pasada, me estoy acordando ahora yo con esto de la mano de mi Real Sociedad Athletic, pero ese es otro tema. Decía Luis que esto la semana pasada, pero es que esta semana, de nuevo, bueno, no voy a decir nada. En un partido, mira la jugada y a ver qué opinas. Para poner contexto, era un Cadereyta Alesves, que es el penúltimo y el antepenúltimo del grupo 2 de preferente, y era vital para ambos equipos ganar ese partido. Y pues sucede esto en la primera parte. En la primera parte sucede esto que vamos a ver. Bueno, no sé qué pensáis. Luis, empezamos por ti. Pues con las imágenes la jugada para mí no tiene ninguna duda, porque es un empujón, no es un toque ni un sujetar, es empujar. El jugador, el defensor en este caso, se desentiende claramente del balón, fija además la mirada en el delantero y empuja. Además se ve el gesto muy claro como empuja y derriba, y por lo tanto para mí penalti muy claro. Y aparte de lo que dice Luis, que le empuja, y yo pienso que le arrolla, que quiere llegar él antes por delante, pero como va por detrás no puede, ¿sabes? Está el cuerpo del jugador. Es que pasa el balón también justo por delante del jugador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le pone la mano, pero es que la arrolla también. Y hay opción de jugada y además opción muy clara de gol también. Un penalti para mí... Que luego igual lo que dices tú, Javi, que es al principio, que igual luego... Pero penalti, tú pita y luego ya hablaremos. Yo no tengo ni idea de arbitraje, aquí el que sabe es Luis, pero yo al principio he visto, bueno, pues algo de fútbol, ¿no? Pero claro, luego conforme más lo ves,
Pero es que el árbitro lo ve una vez y en directo. Entonces... No, claro, a ver, la dificultad máxima del arbitraje, fijaros en el arbitraje profesional, con no sé cuántas cámaras, tal, los líos que hay, pues exigirle a una persona en un campo de regional que en décimas de segundo vea la jugada, que además la analice, que encima la sancione, es dificilísimo. Yo siempre he dicho, o sea, si algo hay difícil en el fútbol es el arbitraje, porque al final tienes que tomar tantas decisiones que es muy difícil. Y luego, que la opinión de cada uno es distinta, lo que, pues, ¿qué vamos a decir? Lo que para Félix es penalti y para mí no, lo que para ti es una mano voluntaria de repente es accidental. Quiero decir que todo aquello que está sujeto a interpretación, pues es muy complicado, sobre todo para quien tiene que decidir. Por ejemplo, Luis, en el partido de ayer de Lazcoye, en la segunda parte, íbamos perdiendo 0-1, jugamos mal, estuvimos mal, pero bueno. Pero una jugada que va Javier Ostíbar, le regatea, se la tira para atrás y el otro viene y le barre dentro del área. Y el árbitro dice que no es penalti. Bueno, ya sabes, la gente... Pero luego hay otra jugada que esa ya es más difícil. Chico, esa es más difícil porque a Samuel le derriban... no sé si lo derriban en el área, en la línea del área, en la línea es penalti. Pero yo para mi opinión, lo derriba, pues... En el límite fuera. 2 centímetros esto, y el árbitro, pues, le pareció que le derribó fuera y pitó fuera, ¿sabes? Pitó falta. Línea piensa que pita penalti y se va para ponerse en la colación del penalti y le dice, no, que no pito penalti, vete tú para allá. Entonces, yo lo que dices tú, Javi, hostia, los líneas se tienen que mojar un poco más. Eso le quería preguntar también a... Yo pienso, a ver... Antiguamente yo recuerdo que los linieres se mojaban y incluso, bueno, en Primera División con aquel partido de Rafa por tu madre. Eso, date cuenta, aquella gente se mojaba y si tú veías algo, yo, por ejemplo, una vez a Chandiaya, conoces que estaba de árbitro, y estaba una vez de linier y nos pitó un penalti a favor, pero clarísimo que el árbitro no lo vio y él lo vio y dijo penalti. Y el otro día, en el Huracán Azcoyen, el que pita el penalti es en línea, el árbitro no lo ve. Trabajo en equipo, a ver. Entonces, el equipo son los tres, penalti y tal. En este caso. Pero es que últimamente los líneas, incluso cuando va a salir de banda, primero le mira al árbitro a ver si dice pa' aquí o pa' aquí. Oye, no, es que igual, al hilo un poco de lo que ha dicho Luis también, de esa falta de experiencia con la que suben los líneas, claro. A ver, a nosotros también nos han llegado a decir, nos han dicho, yo no lo he oído, pero confío, que hay árbitros que les dicen a los líneas que quietos y callaos. Sí, pero es un Entonces, poco... claro, de esa forma, Luis, ni van a aprender los líneas, ni van a poder... Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final es trabajo en equipo. Entonces, lo que ocurre un poco es lo que os digo, ¿no? Es decir, hay asistentes, sobre todo el 2, el que se pone enfrente de banquillos en preferente, casi siempre va a ser un chico, una chica muy joven con muy poca experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora casi todos van con pinganillo, que antes ni pinganillo, antes eran las señales que cruzábamos la bandera y que sabíamos nosotros, el código arbitral, ¿no? Ahora ya con pinganillos y es verdad que les dicen, oye, pues eso, dejarme que te dirija yo, y por eso hay veces que se les ve árbitros que se inclinan su manera de llevar el partido hacia la zona del asistente 2. Precisamente por eso, y es verdad que algunos les dicen, oye, déjame qué tal, o yo te indico, porque también es verdad que hay chicos y chicas con tan poquita experiencia que incluso de los propios nervios les cuesta hasta señalar. Entonces, luego, eso, yo hombre, sé que para los equipos, Luis, es hay difícil otra cosa, que yo no sé claro. si lo hacéis así o lo hacen así, vamos, no, vosotros no sé esto, pero tú, por ejemplo, cuando tú ibas en segunda división, tú siempre ibas con un árbitro, siempre, con el mismo. Pero ahora, por ejemplo... Escucha, sí ibas, van, ¿no? Sí, y ahora... En primera división. Pero, ¿y eso no se puede hacer en preferente? No. Pero es que los árbitros tienen sus no trabajos puede y tener, sus cosas. no pueden ir, porque claro, ellos luego ya saben a ver por dónde peca uno, por dónde peca otro. ¿Cómo se pero, decide? pero igual no puede ir porque mira, trabaja. Esto me parece interesante, Félix. Cosa. ¿Cómo se decide qué árbitro va? Porque esta jornada concretamente, que el domingo por la noche... Bueno, yo estoy entretenidísima con los WhatsApp y lo agradezco muchísimo, pero esta jornada concretamente, bueno, pues me han llegado una serie de comentarios en un partido en concreto, que no voy a decir cuál, porque no sé si estoy autorizada a decirlo. Bueno, pues el árbitro, que además, bueno, pues tuvo una actuación no demasiado buena,
tenía vinculación con uno de los grupos, con uno de los clubes. Entonces, ¿cómo se decide? Porque eso también a veces lo hemos hablado, Félix. ¿Cómo se decide? ¿No? ¿Qué árbitro? Que además yo he estado en señalamientos. ¿Cómo se señala? Mira, exactamente? Yo he estado en señalamientos, he llevado antes de estar de presidente, estuve 3 temporadas en señalamientos. Se decide, hay 2 personas que hacen los señalamientos, que tienen unos cuadrantes con todos los árbitros y con todos los equipos, y lo que se hace es entre lunes y martes se designa primero para que no repitan equipos durante X jornadas, pero que eso es dificilísimo, es que, vamos, sí, tiene su seguro. materia, porque claro, hay que cuadrar que no haya arbitrado durante X jornadas a los 2 equipos para que vayan pitando pues la mayoría, o que no todo el mundo diga, joder, este me ha pitado 5 veces. Entonces lo que se hace es, con el cuadrante, se hacen los señalamientos, se va adjudicando, y los asistentes lo mismo, hay un cuadrante y lo que se hace es de cada nombre se le va adjudicando los partidos. La persona que hace los señalamientos, yo entiendo, Luis, que tiene que conocer a los árbitros. Claro, ¿no? Hombre, entonces, claro, hay muchas veces que nos preguntamos cómo han podido llevar a este árbitro a este partido. Pero a ver, a lo que decías de vinculación y tal, vamos a ver. No tanto por vinculaciones, sino muchas veces por experiencia, porque es un partido complicado y hace falta un árbitro más preparado, no sé, por todo eso, ya no voy a la vinculación. Los que están en señalamientos, todas las semanas repasan todas las clasificaciones, ven si hay un primero contra segundo, y luego tener en cuenta una cosa, a los árbitros se les va clasificando en determinados partidos. Hay una persona que es el informador arbitral, que es alguien que exclusivamente va a hacer un informe de la actuación arbitral. Eso genera una clasificación, esa clasificación se va actualizando todas las semanas, y normalmente cuando hay un partido que tiene o primero contra segundo o último contra penúltimo que se juega mucho, siempre se intenta al que teóricamente va bien clasificado. ¿Eso te garantiza que es el mejor? No, puede ser que por informes, pues los informes, esos días que ha tenido informe, haya tenido buenas actuaciones, además en las pruebas físicas lo ha hecho bien, pero el señalamiento se trabaja y mucho, se trabaja 2 días a la semana completo para poder cuadrar en todas las categorías. ¿Qué ocurre? Pues que a veces no es fácil, y a veces tiene que repetir un árbitro pues porque no encaja o porque ha pedido fiesta, o ha habido una lesión, falta gente. Entonces puede ocurrir, joder, pues me arbitró hace un mes y tuvimos tal, y me vuelve a caer. Se procura que no ocurra, y se trabaja mucho el tema de señalamientos. Dos personas en exclusiva. El tema yo conozco a la mayoría de la gente que son los informadores de árbitros. A ver, yo me parece que no lo están haciendo bien. Me parece, los informadores. A ver, que yo tengo amistad, cuando me vea Tallón me va a coger y me va a poner, y Zurbano me va a poner a caldo. Yo ya no te digo nada, Félix, A ver, yo pienso que un informador de árbitros no tiene que ver si ha sacado bien la tarjeta amarilla, si está jugada, que si el penalti, que si no sé qué, que si físicamente está bien, eso sí lo tiene que ver. Yo pienso que un informador de árbitros tiene que ser, oye, este chaval, tú sabes, no ha pasado nada en el partido, lo ha llevado muy bien, no ha hecho nada, no ha pasado nada, ha pasado desapercibido y todos contentos. Técnico, pero también un poco cómo lleva el partido, ¿no? Claro. Es mucho más complicado que eso, Félix. Si vieseis, a ver, el informe tiene tres patas. Pero, Luis, por ejemplo, el otro día estaba hablando los de la Lesbes, y concretamente el partido del Azcoyen el otro día en Huracán terminó a las, por decir algo, a las 6:15, y a las 8 de la tarde todavía estaba el acta sin hacer. Y le digo, oye, ¿estás sin hacer? No, es que estoy hablando aquí con el informador y no sé qué. ¿Y a mí qué me cuentas, hijo mío? Sobre todo que ahora ya no hace falta como antes, que se tiene que quedar el delegado. Tú ahora te puedes marchar y luego te da pero entonces... No, pero a veces les dicen que se queden. La cuestión sobre todo si ha habido incidentes, claro. La cuestión está en eso. Yo pienso que lo que tienen que hacer es decir, oye, este chaval ha llevado el partido muy bien, ha llevado muy bien, las tarjetas amarillas que han hecho son correctas, el penalti para mí es penalti, y ha llevado de maravilla. Y después de eso, porque a mí me parece importantísima la labor que hacen, y luego informando y hablando con el árbitro. Pero después van más allá, quiero decir, porque si se trata de formar, y de lo que estamos hablando es de que falta formación, pues porque no hay muchos árbitros y a lo mejor hay que hacerles correr, ¿no? y subir más rápido de lo que verdaderamente bajo están mi punto preparados. de vista, sí. Sí,
¿Hay esa parte de formación de que el que vaya, digamos, un poco a valorar al árbitro, vaya y le diga, oye, mira, o sea, no es que lo has hecho bien o mal, es que te has comido un penalti, aquí te has pasado de agresivo, aquí te has pasado de chulo, aquí has estado estupendo? Es un proceso, eso me imagino que lo hará. Mira, es un proceso, lo del informe arbitral es un proceso importante. O sea, tiene consecuencias reales. Hombre, claro. A ver, en el comité de árbitros hay un vocal de información, que es el que recibe todos los informes y el que luego habla con los árbitros. El informador del partido tiene la obligación de, cuando acaba el partido, tiene que entrar 5 o 10 minutos, lo que requiera, para lo que él ha visto, porque claro, hay que apuntar, el informe es muy amplio, hay 3, físico, técnico y disciplinario, hay tres apartados que hay que completar. Del 0 al 10, claro, van puntuando y sobre eso sale un número que es lo que luego pasa al vocal de información que habla con los árbitros. O sea, esto no es que yo te hago un informe y de repente, pues ya está, sino que eso luego tiene sus consecuencias, lógicamente, en la clasificación. Por eso no puede ser, qué bien arbitra yo te entiendo, Félix, pero tiene que haber un rigor para que luego la clasificación... Pero yo pienso, Luis, que realmente el informador de árbitro no debería de entrar. No debería de entrar. El árbitro hace tal. Bueno, ya hablaremos. Hasta luego. Luego le pasa a quien tenga que pasar. Yo no estoy de acuerdo, Félix. Yo creo que le tiene que decir en qué cree que se ha equivocado. Si no corregimos. Escúchame, Jayone. Mira, tú cuando estás en un partido y tú como entrenador has tenido un mal día, un jugador y la ha pillado, tú cuando termine el partido no le puedes decir nada. Ya, pero te lo vas a encontrar el martes. Yo creo que es distinto. Pero esto, pues si no lo tiene que entrar el martes, pues le manda y luego le tendrá que llamar quien le tenga que llamar a ese árbitro y decirle, oye, el miércoles vente para aquí, que tenemos que hablar un poco de todo este tema. Eso se hace. ¿Sabes? Sí, porque mira, cuando está una persona caliente, hombre, pero el papel del árbitro, el árbitro no puede estar caliente, hijo. Cuidado. Depende si ha habido lío, pero escucha, ¿sabes por qué creo que sí? Yo no estoy de acuerdo contigo, vamos, faltaría más, por una cuestión. Yo sí creo que tiene que entrar porque hay muchas veces que hay alguna duda. El informador a veces entra, incluso ha habido una jugada pues gris de si era roja, si era amarilla, si has pitado tal, y el informador a veces además me parece sano que le pregunte, oye, ¿cómo has visto tú esa jugada? ¿Qué interpretas? ¿Es juego brusco grave? ¿Qué te ha parecido? Porque claro, el informe desde la grada... Luis, ¿y cuánto te cuesta entrar ahí para decir esa cosa? Poco. A mí me costaba y a mí poco. Hombre, lo que no es normal son 2 horas, Félix, lo que dices. El otro día lo dijo Lea Lesbe, que estaban en Cascante con el aluvión y eran las 7:30 y le dice, oye, hijo mío, mira, el número nuestro es este y nos vamos. Exacto. Y aún ponen el acta, no se han quedado hasta el final, no sé qué, no sé cuánto. Es que llevas aquí... Sí. A mí no me parece eso bien. Yo entiendo que 10, 15 minutos como mucho sí es necesario. Tú le puedes coger y le puedes decir al árbitro, oye, has pitado este penalti, ¿qué te ha parecido? Y dice, no, es que a mí me ha parecido que le ha dado. Ah, bueno, pues bien, vale. A mí no. Ya. Luis, ¿sabes? ¿Puede ser que una de las mayores brechas entre un árbitro bueno y uno malo, menos bueno? No hay árbitros malos, Javi. Ya me entiendes. Hay buenos y menos buenos. Un árbitro vamos a empezar a cambiar un poco el chip. Un árbitro de mayor categoría o de menor categoría. A ver, pues hablamos de jugadores buenos y jugadores malos, los árbitros también... No, jugadores malos no. No, con menos experiencia. Bueno, el caso. Te formulo la pregunta, tú. Venga. ¿Crees que la mayor brecha entre árbitros de mayor categoría y de menor categoría puede ser el saber posicionarse en el campo? Porque hay veces que hay cosas muy claras y que dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a ver eso y decir que no es penalti? Como la mano que hemos visto antes, ¿no? Pero es que igual no la ve, porque el jugador está más o menos de perfil, el otro está desde detrás y el linier ni siquiera lo ha visto o no le dice o no se atreve. Claro. Entonces, muchas veces tiene que ser por posición, y si tú no lo ves, ¿qué haces? Y ves que la gente está loca con ese... Pues te voy a responder, pues además Félix me va a entender muy bien. Los árbitros de antes corríamos menos, pero nos posicionábamos mejor y decidíamos mejor. Esto que estoy diciendo es echarme arena, pero no me importa. Ahora, ¿qué ocurre?
cada vez se ha exigido más que los árbitros sean más atletas. Ahora de repente antes veíamos, pues teníamos nuestros michelines y nuestras cosas y la camiseta floja. Ahora alguno queda, ¿eh? Ahora, pero muy pocos, pero muy pocos. pocos. Ahora son todos chicos y chicas a los que se les exige, o sea, las pruebas físicas. Si supieseis cómo han ido aumentando la exigencia en estos últimos años, entonces yo digo, se está exigiendo que corran mucho, que hagan muy buenos exámenes, y digo, ¿y arbitrar? Entonces, a lo que tú dices, ¿qué está ocurriendo? Yo veo muchos partidos que hay árbitros que corren mucho, pero que corre mucho no te garantiza en absoluto que estés bien colocado, claro. El arbitraje exige una colocación en el campo, en X, en zigzag, dependiendo de las categorías, qué asistentes tengas, todo eso hay que hacerlo. Ahora, de repente, lo que quieres es que corras mucho, y hay árbitros que sí que corren mucho, pero que corren mal. No es lo mismo correr mucho que correr mal. Y a lo que tú me preguntas pasa eso, que de repente, por intentar estar demasiado cerca de la jugada, la posición no es buena. Y aunque no corras tanto, también es verdad que a veces pasa, a veces es imposible ver lo que ocurre. Eso, por ejemplo, ayer lo que estás diciendo, el árbitro de ayer interrumpía mucho el juego, estaba muy encima, pasaba un jugador y ya estaba él allí, casi le pegaba el balón. Mal colocado. ¿Sabes? Y, claro. ¿Y crees que entonces no se forma lo suficiente? ¿O esto es como conducir, que la escuela te enseña a aprobar el examen y luego aprendes conduciendo en la vida real? Hay dos partes. Una, que es la preparación. El Comité Navarro de Árbitros trabaja muchísimo en la formación, pero muchísimo. Hay todas las semanas clases para todas las categorías en las que se visionan jugadas reales que ocurren para ver cómo se solucionan. Pero van la gente. Ahora, ¿sabes por qué? Porque como ahora ya antes había que ir y había algunos que íbamos, otros que no, pero ahora ya es obligatorio porque ahora casi todo es online. Entonces, todas las semanas se ven algunas jugadas. Están haciendo exámenes continuamente, 3 exámenes al año, pruebas físicas. Entonces, hay una parte que se trabaja muchísimo y se está trabajando muy bien. La formación, como las cosas hay que decirlas, se está trabajando mucho. Y luego hay otra parte que se aprende pues a base de errores, como digo yo, lo mismo que los jugadores, que los entrenadores y que todo el mundo. ¿Cómo? Hay una parte que se aprende, pues a base de equivocarte. Esta es la pregunta del millón, la que te voy a hacer. Venga. Casi de todos los quesitos del trivial, de todos juntos. ¿Cómo podemos conseguir que la gente, que los chavales, o sea, chicos y chicas, porque hoy en día ya, bueno, pues afortunadamente hay mucha mujer también en el arbitraje, ¿cómo podemos conseguir que sea gente de verdad con vocación? Que luego hablaremos también del público, que también tenemos que poner mucho de nuestra parte. Aquí es un poco trabajo de todos. Y jugadores. También. Bueno, y jugadores también, sí. Que muchas veces lo hemos hablado. Pero ¿cómo podemos conseguir trasladar esa vocación a la gente que de verdad? Porque claro, si yo, es lo que decía Félix, que sabemos que esos casos existen, me hago árbitro, pues porque es una forma de ganarme un dinero. Es muy difícil que mejore, que me esfuerce, que lo haga bien, que no sé, que tenga esa pasión, ¿no? por mejorar. Pero claro, si tengo vocación, todo va a ir intrínseco. Claro. Entonces, ¿cómo podemos conseguir eso? Que la gente de verdad, igual que quiere ser futbolista, quiera ser árbitro. Pues a ver, es una labor que tenemos que hacer entre todos. Y ahora está siendo un poco más sencillo, porque es verdad que es una actividad retribuida. Y antes, pues es verdad que hubo un tiempo en el que se veía que había mucha gente que solamente, y además se veía claramente qué ocurría, que es que no necesitábamos a todos, es que no había árbitros suficientes y de hecho había categorías, incluida la segunda juvenil, que no se podía arbitrar. Ahora, hoy en día se arbitra hasta infantil, afortunadamente. ¿Por qué? Porque se ha abierto también el abanico de que se permite la doble licencia, que hubo unos años que no se permitía. O eras árbitro o eras jugador. Entonces era muy difícil que alguien fuese al comité de árbitros y dijese, yo quiero ser árbitro. Ahora es más sencillo. ¿Y qué está ocurriendo? Afortunadamente, en los últimos cursillos está viniendo mucha gente y hay más capacidad de seleccionar. Si os dais cuenta, ahora en el fútbol base se está viendo mejores árbitros. Porque antes lo que llegaba es que, lo que te decía yo, cuando llegué dijeron, ¿cómo? Toma una camiseta y este fin de semana arbitrar, pero que no me sé las reglas, da igual. Ahora, afortunadamente, eso se ha corregido. Aun y todo, ¿por qué digo que es una labor de todos? Porque el arbitraje no puede ser atractivo si todo el mundo, desde los medios de comunicación, desde los clubs, desde los aficionados, estamos viendo al árbitro como el enemigo.
Entonces, ¿cómo vas a pedirle a un niño o una niña que diga, oye, arbitrar, cuando de repente estamos entre todos, con lo cual es una labor importantísima. Desde el comité de árbitros se hace, pero luego hay muchos factores. Ahora dices, ya entraremos a hablar, pues eso, de comportamientos de públicos, de medios de comunicación, de jugadores, y es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos todos como asumido que el árbitro es el malo de la película, y eso no ahora, de toda la vida, este árbitro, yo siempre digo, el equipo local tiene su afición, el equipo visitante tiene su afición, el árbitro... El otro día estaba el pobre padre de un chico, estaba el padre de un chico en la charla el otro día que le dije, pues yo creo que vas a hacer como mi padre, que fue un partido a Artajona y ya no volvió. Le dije, entonces, quiero decir, como broma, pero como realidad, es una broma que es realidad. Entonces, es muy difícil que alguien hoy acuda al comité de árbitros a decir, oye, ¿qué hay que hacer? Quiero ser árbitro. Está entrando bastante gente, afortunadamente, por esa doble vía que luego tienes para elegir. Igual futbolísticamente no puedes llegar, pero hay otra pasión muy bonita, que es el arbitraje, en el que seguramente puedes llegar. Ahora creo que se está empezando ya, pues bueno, se está viendo distinto nivel desde abajo y más formación. Perdona, Javi, necesita en esta sociedad de las redes, de la fama, de todo esto, ¿necesitamos dar más visibilidad a los árbitros? Sobre todo mejor visibilidad. Más que más visibilidad, mejor visibilidad. Se está trabajando, y ahora estoy de delegado de valores con el Instituto Navarro de la Actividad Física, pues un poco trabajando eso, ¿no? Decir, delegado de valores, qué bonito, ¿no? Que en el fútbol base, sobre todo de cara a comportamiento de jugadores, de entrenadores, de público, pero sobre todo ayudar a los árbitros que empiezan, que es un poco donde yo me vuelco. Qué bonito, ¿no? Hablar de valores y poder trabajar en algo para mejorar. Sobre todo lo que hay que hacer es que sea mejor la actividad en las redes sociales, no más, no hace falta más, pero sobre todo mejor. Es decir, que todos entendamos que los árbitros y las árbitras son necesarios para que el fútbol vaya adelante, y si no colaboramos entre todos es muy difícil. Si un chico empieza con 12, 13, 14 años y en el primer partido recibe insultos, faltas de respeto, pues seguramente el siguiente día no va a venir. ¿Qué va a ocurrir? Pues que pasará como antaño, involucionaremos hacia que no haya árbitros en las categorías inferiores. Creo que no va a pasar, se está trabajando entre todos, pero falta mucha cultura. Luis, tengo muchísimas preguntas, la verdad. Es que... Bueno, pues hazle una y pasamos y volvemos luego. Esto de la visibilidad nos lleva a un tema que también te quería preguntar, si los árbitros se sienten desprotegidos. Bueno, a ver, Esta y otra. Claro, a ver, dentro de lo que es el comité de árbitros, no, porque es verdad que se trabaja, cada persona, hay varias personas en la directiva que tienen su trabajo, hacen su labor, la acogida es muy importante, la formación es continua, y sí que es verdad que es un poco, pues bueno, pues el equipo arbitral. También es cierto que las redes sociales, tanto para lo bueno como para lo malo, bueno, en este caso, lo que es la informática, ¿no? Ahora, antes nos reuníamos siempre, todos los lunes íbamos los árbitros al comité de árbitros, nos veíamos, comentábamos el partido. Ahora ya, pues casi todo va por ordenador, los señalamientos van por ordenador, es más difícil. ¿Sentirse desprotegidos? Pues yo creo que no, pero sí que es verdad que tampoco con la suficiente... No sé si la palabra es protección, pero un poco... en los campos. Claro. No sé si has tenido que ser escoltado alguna vez de algún sitio. Sí, yo he sido agredido 2 veces. A mí me pegaron 2 veces y salí escoltado de varios campos. Entonces, de jugadores. Era otra cosa. Agresiones de jugadores. No, agresiones de público. Entonces era más complicado. Entonces era mucho más complicado. Tenía que correr él, el del equipo contrario, y todos a correr. Todos, y saltar tapias. Lo que hemos perdido, si lo hubieran arbitrado Luis a Félix, menudo programón teníamos. Claro. Luis, entonces, hablamos de visibilidad y de protección. Nos lleva a un tema interesante que se debate siempre, que es, los árbitros deberían hablar. Se ha llevado a cabo una iniciativa, ¿no?, para humanizar a los árbitros, como es llamarle por su nombre y apellido, en vez de por los 2 apellidos, ¿no? ¿Tú crees que ayudaría, a ver, en preferente es más difícil, ¿no?, pero en el fútbol de élite, que los árbitros hablasen después de los partidos para explicar su decisión, para humanizarle más, para ponerle cara, para ponerle voz? ¿Crees que aumentaría la polémica Pues mira, ¿sabes por qué aumentaría la polémica? Además, tenemos el ejemplo, quiero decir que esto no es una hipótesis. Este año sabéis que se ha hecho en primera y segunda división, eligen 4 o 5 jugadas y las explican. Las explican para que todo el mundo las veamos, el Comité Técnico de Árbitros de Madrid.
explicando las jugadas, luego empiezas a ver las opiniones y de repente es que la misma jugada, aunque la explicación del comité técnico, como va a ir en tu contra, pues no te va a gustar. Si te ha favorecido... Porque la mayoría claro, de la gente que ve el fútbol no sabe de fútbol. Primero, el reglamento se lo sabe muy poca gente. Yo tampoco, a veces dices, joder, que no es necesario que la gente se sepa el reglamento, las 17 reglas de PAPA, no es necesario, pero hombre, unos mínimos sí que sería como exigible, ¿no? Yo pienso, Luis, que, no sé, así a bote pronto, que muchas veces pienso que los clubs, que yo siempre digo que los jugadores telita, que yo arbitraba algún partido amistoso en Azcoy en tercera y tal y cual, y una vez a los 10 minutos les dije, o os calláis o aquí esto nos vamos para casa todos. Claro. Igual deberíamos de coger y decir, bueno, al partido, pues un partido de chavales o lo que sea, 4 padres y 4 padres de cada equipo son los que tienen que estar allá un poco pendientes de esto. Porque también hay que reconocer, que yo he visto también, que parece que tenemos todos Messis. Ese es un gran problema, y no sé qué, y el árbitro no sé qué, y el árbitro no sé cuántos, y el árbitro es que aquel partido de Oberena que nos vinieron, que digo Oberena por sí, Oberena, cualquiera, sí. Y tal, no sé qué, no sé cuántos, que haya 4 padres que sean como si serían delegados de equipo, pero delegados de los árbitros. Es decir, que estén allá y que digan... Pero que los padres hablen con los árbitros. No, para que, los árbitros se para arropados. que los árbitros se den arropados y luego al final del partido van allá los 4 como si serían unos delegados, en vez de equipo, pues del árbitro, y que diga, a ver, ¿qué? Pues has estado bien o has estado mal, oye, tal. O sea, es un poco la labor que hacemos los delegados. Pero que la gente, ¿sabes por qué? Porque vas a un partido, que yo he ido a ver partidos, mojo, y dices tú, hola, me voy a aquella esquina y solo, que me voy a ir allá, que ya vale, ¿sabes lo que te digo? Y aquí, y hay mucha gente también, que yo, yo cuando he sido presidente, yo cuando he sido jugador, pues era más cabroncete, ¿no? Pero cuando he sido directivo, a mí no me ha gustado nunca insultar a un árbitro, insultar a nadie, nada. Es que ahora hay cada directivo que le digo, chico, que tú eres directivo, tendrás que poner la paz tú. Si tú no pones la paz, ¿qué va a hacer el que está allá? Lo que pasa es que también hay, ¿Sí hay otro tema, pero que luego lo vamos a... ¿Entiendes lo que te digo? Resulta que hay un delegado de equipo, ¿y por qué no puede haber un delegado del árbitro? Lo que pasa es que aquí hay otro tema, y es que los equipos también, luego lo hablamos, vamos a empezar a repasar un poco resultados, es que los equipos también a veces se sienten indefensos, porque ni con imágenes de vídeo ni con nada... cuando hacen una protesta tienen que pagar por presentar esa protesta y después no les hacen ni caso, en el 99,9% de las veces. Entonces, claro, ese también es un problema, digo, a la hora de no justifico nada, pero claro, si luego la vía que puedes tener un poco de resolver esto de una forma pacífica, sabes que la tienes cerrada y encima te va a costar dinero, pues es que al final tampoco estamos dando opciones. Quiero decir que, más que eso, yo creo que aquí la cosa sería que cuando un árbitro se equivoca, si hay un ojeador, o sea, un informador, hay un vídeo, hay tal, oye, si un club protesta, primero, tener que pagar para protestar. Bien, para que eso no sea un cachondeo. Eso ya es un terreno más complicado de los comités de competición. Pero quiero decir, yo entiendo que tengan que pagar para que no sea un cachondeo. Espera un poco, Félix, pero claro, una vez de que ya has pagado, ostras, estás poniendo todas las pruebas encima de la mesa y no te hacen ni caso. Es que yo creo que esa también podría ser una buena salida. Quiero decir, que verdaderamente se analicen las jugadas. No tenemos VAR, porque no tenemos VAR. Bueno, pero tenemos afortunadamente en casi todos los campos hoy en día vídeos. Bueno, pues si ha habido una... No sé cómo hacerlo, porque claro, una vez de que has dado el gol, lo has dado. ¿Qué quieres que hagan con ese...? Pues no lo sé, algo. Que el lo único que pueden hacer es ponerle una mala puntuación al árbitro. Pues ya está, pero que al club le den la razón, Javi. Ya sé que si han dado el gol como bueno, ya lo han dado por bueno. No, claro. No puedes rearbitrar los partidos, claro. Yo te entiendo, pero claro, eso es una labor indefenso. Pero yo, por ejemplo, Luis, por ejemplo, mira, Luis, a mí me ha pasado este fin de semana. A bien, te voy a hablar de bien, Nosotros empatamos a 4, ¿sabes? Y en la última jugada, para mí un penalti clarísimo, clarísimo. Hombre, para los de Lodosa seguramente que no. Seguro que no. Y luego me he enterado que el chaval que hizo el penalti dijo que era penalti y expulsión. Bueno,
El árbitro nos llamó a los delegados y le llamó al jugador que le hizo el penalti al nuestro y dijo que venga. Y le explicó lo que a él le pareció de que era, por qué no había pitado un penalti. Pues muy bien. Perfecto. ¿Sabes? Claro. Y entonces el Muy chaval buena dice, no, actitud. es que a mí me ha pegado primero y luego le ha dado al balón, pero me ha pegado a mí primero. Dice, mira, a mí, mi opinión, y yo creo que ha pegado primero al balón y luego a ti. Y yo he visto eso, Y eso, a ver, eso claro, es lo que yo claro. he pitado, porque hizo eso. Primero pitó pi y dijimos penalti, y dice pi, se terminó. ¿Sabes lo que te digo? Ya. Bueno, pero a mí esa sí cosa que sí me gustó. a mí también me parece muy bien eso que dices, Félix, y a mí sí que me parece importantísimo que se buscase una forma, porque a ver, ¿qué hacemos? No se puede rearbitrar. Es que yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir al fútbol, si a mí me dicen que iba a existir el VAR, que un árbitro iba a dar un gol y luego, porque en la tele lo iban a ver que no era gol, lo iba a quitar, hubiera dicho mentira, eso es ciencia ficción. Pues ¿O no, mira, Luis? pero ha llegado, yo Y ha también. llegado. Yo también, Entonces, nosotros en nuestro pues, tiempo a ratos pues pensábamos claro, que iba a entonces llegar hay eso. que buscar una forma de que los clubes, cuando tienen razón, que no la tienen siempre, se sientan protegidos. O sea, y no que tengo que pagar 100 y pico euros para poner una queja con vídeo, con pruebas, con todo, y nunca me dan la razón. Pero eso que tú estás comentando es un capítulo que sí es interesante, pero eso es una cuestión de los clubs con la federación, porque esto ya no es tema de arbitraje. No. Es un tema, pero me refiero que está muy bien eso, porque es verdad, yo con clubs que me dicen, joder, grabamos todos los partidos, hemos mandado esto que se ha equivocado de jugador, una tarjeta roja, alguna cosa, y ¿qué ocurre? El comité, para presentar el recurso tengo que pagar no sé cuánto dinero. Eso, los clubs, cuando hay asambleas de la federación, se lo tienen que plantear a la federación, Claro. porque los comités de competición que deciden si te acepto o no te acepto el recurso, dependen de la Federación Navarra. Claro. Es Hombre, un trabajo, ahora- un trabajo de ahora- los Pero equipos. hay que darle un poco ahora, de sí, hay una vuelta. Pues ahora Importantísimo ha ese cambiado, tema. porque ahora tú puedes hacer un recurso de eso antes de 24 horas. Es decir, 24 o 48 horas me parece, 24 horas me parece, y no te vale ni un duro. Ahora, si ya te desestiman, eso porque te lo contestan en claro, cuestión de 2 días sí. o así, igual para el jueves ya te han contestado y te dicen que no da Claro. lugar, entonces ya es cuando tú haces otra vez otro Cuando vas a recurso apelación. y entonces Vale, ya tienes que vale, pagar los vale, 160 vale. Sí, euros. entonces pagan los 160 euros, pero si te dan la razón, que no te la dan nunca o casi nunca, no te devuelven los 160 euros. Jayone, a la buchaca. Claro, que a mí me parece, es que yo entiendo que los clubes muchas veces digan, es que esto, o sea, es que... Pues Entonces, ese es, mira, trabajo para los clubs, está claro. Pero para poner también en valor esa figura de los árbitros, yo creo que, antes ha dicho Javi una palabra que me ha parecido muy adecuada, humanizarlos. Yo creo que tenemos que humanizarlos. Y para humanizar al árbitro también tenemos que reconocer que hay veces que se equivocan sin querer. Por supuesto. Sin querer. Por supuesto. Porque claro, por siempre supuesto. tendemos a pensar que se equivocan queriendo. No, o muchas no, veces. no. Entonces, claro, una forma de decir, pues se ha equivocado sin querer, es que cuando tú llevas las pruebas te den la razón. Es que si encima llevas las pruebas, pagas una pasta y no te dan la razón... Es que eso, dices, Jayone, es "Ostras, que ya-". como bien dices tú, cuando un árbitro es malo para los dos, porque se equivoca por los dos lados. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Y Es aunque muy te dé la difícil. razón, Pero ¿de qué te fíjate, sirve? yo no Muy creo que un árbitro difícil, a es estos muy difícil niveles que se equivoque solamente queriendo, para un lado y para el otro no. Muy difícil. Yo cuando hablo Puede de que sea ocurrir, malo no es que pero- tenga mal criterio, sino que no ve las cosas, no está donde No, que no tiene es un estar. buen árbitro, que no todo el mundo puede ser un buen árbitro, igual que no todo el Un mundo mal puede ser centrocampista no está donde tiene que estar y está por lo mismo, un árbitro igual. Javi, que un jugador es delantero y dice, joder, qué movimientos más buenos, y luego cuando se presenta ante la portería le da el balín de córner. Pues este es... Pero es algo Malo. eso es algo físico, claro. A Lo ver, único- en el arbitraje, como en todo, hay de todo. Claro. Y nosotros están perfectamente catalogados. Se sabe quién es pues más riguroso a la hora de sacar tarjetas, quién dialoga más. O sea, están perfectamente catalogados, sobre todo a nivel de categorías como autonómica, preferente, están catalogados y se procura a determinados partidos. Eso no te garantiza nada, porque en el partido en el que crees que no va a haber polémica, pues resulta que al final es Sí. el partido en el que se lía la marimorena. O se pueden Pues equivocar, hay que de, somos hay de todo, personas. exactamente, hay de todo. Hay que recordar que los árbitros, como el resto, son humanos, deportistas, y la personalidad de cada uno es totalmente diferente, ¿eh? Hay gente que es más empática, gente que es, pues bueno, que va a lo suyo. Entonces, en ese sentido, hay de todo, por supuesto que sí, y al final el error va implícito. Yo siempre digo que en la maleta del árbitro viaja el silbato, las tarjetas, la equipación y el error.
El problema es que no todos los que formamos parte del fútbol lo entendemos, porque también es verdad, y esto yo lo pienso y lo digo como lo pienso, nos gusta, no estamos buscando justicia muchas veces, buscamos que se nos beneficie. Los clubs buscan que se les beneficie. ¿Por qué? Porque cuando se les beneficia calla y cuando se le perjudica montan la marimorena. Entonces, por eso yo entiendo que tú estás defendiendo, cada uno ve lo suyo, parte, sí. Y el árbitro al final, cuando no hay ningún árbitro, eso os lo garantizo, que vaya, salga de su casa y diga, pues hoy voy a fastidiarle al Azcoyen, o a la Lesbes, o al Milagrés, o al que sea, a Loberena, me da igual, ninguno. Todos los árbitros, todas las árbitras salen de su casa, lo mismo que los jugadores y que los entrenadores, intentando hacerlo lo mejor posible. Y sabiendo que hay días que tienes un día mejor y un día peor. El problema es lo que os comentaba un poco antes de entrar. No tenemos el mismo nivel de tolerancia ni por el forro con los árbitros que con el resto. Cuando falla tu portero y se mete el balón en la propia puerta y he perdido el partido, lo que hacemos es lo que yo creo que hay que hacer, que es ir todo el resto del equipo y animarle. Y la afición y decirle, venga, oye, que no pasa nada, ha sido un error. ¿Me ha costado el partido? Sí, pero es un error. Un delantero a puerta vacía tira fuera. El nivel de tolerancia cuando un árbitro se equivoca, ostras. Sobre todo cuando me perjudica. Si no me perjudica, callo. Y luego, por ejemplo, yo este fin de semana, el tema de los árbitros ha sido muy complicado, el arbitraje, con el aire. Sí. Cuidado, este fin de semana. Este fin de semana yo he estado en varios partidos y los porteros, cuidado también. Y los porteros, claro. y el arbitraje, que el balón va muy rápido, que le has pegado en la mano, que si no le has pegado, que si... Ayer estuve viendo al Falcesín un rato y el aire impresionante. Claro, influyen muchas cosas, pero ya lo sabes, el estado del terreno de juego, si está lloviendo, si tal, o sea, influyen muchas cosas en que un partido pues vaya mejor o vaya peor, aparte de que polémica va a haber siempre, porque al final jugadas va a haber siempre. Y a mí me gusta mucho, mira, a nosotros nos tocó una vez un partido que jugamos entre semana y vino un árbitro de tercera. Y dije yo, tú eres de tercera, ¿no? Y me dice, sí, árbitro, pero me han dicho para venir aquí, pues vengo a gusto, y tal y cual. Y le dije a los chavales, cuidado con este de tercera, que este nos va a dejar hablar poco con él y va a estar más... Y fui a donde él, le digo, ¿nos vas a dejar hablar contigo? Y dice, ¿cómo no te voy a dejar hablar? Que hablen conmigo todo lo que quieran, pero vamos a tener un respeto entre ellos y yo. Esa es que la no me vengan a mí a chulearme, porque entonces misma. El más chulo soy yo, Ya. Así que... Y sobre todo porque es la autoridad, esa es la clave. Claro. Esa es la clave. Me parece que perdimos el partido y yo le di la mano y digo, el arbitraje ha sido perfecto, ¿no? Yo lo último que quería apuntar del tema hablar o no hablar de árbitros, y ya vamos con resultados, que la gente también quiere ver Hombre, qué ha pasado. Claro. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esto que se metió en el Mundial de Clubes, de que el árbitro en el campo, por megafonía, explica sus decisiones? Porque, por ejemplo, en la Eurocopa de 2024, en los cuartos contra Alemania, aquella mítica mano de Cucurella que aún se la recuerdan en Alemania, sí. Es que no pita esa mano en el VAR porque hay un fuera de juego previo, si no me equivoco. Y mucha gente se sigue pensando que no se pitó esa mano porque decía el árbitro que no era mano. Entonces, si el árbitro lo explica en el campo, y no tiene que... Porque los que están en el campo ni te cuento, pero los que están en casa se fijan en lo que les da la realización, que no son árbitros. Sí. Entonces, ¿tú crees que sería positivo hacer esto? Lo que pasa es que eso lo puedes hacer a nivel profesional. Sí, a eso me refiero. A nivel profesional, a mí todo lo que ayude a que haya transparencia y a que la gente pueda entender por qué un árbitro toma una decisión u otra, es fantástico. Fantástico. El problema es, pues lo que hablábamos ahora, yo jamás pensé que llegase el VAR. Cuando se presentó el VAR, que fue en Gran Canaria, yo estaba de presidente y fui de las personas que tuve la fortuna de acudir a la presentación, que estaba alucinando, diciendo, ¡jo, qué maravilla!, ¿no? Porque explicaron cómo iba a ser. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el protocolo que han puesto y la manera de funcionar lo que ha hecho ha sido que en vez de reducirse la polémica, pues hay más polémica. Luego hablaremos del VAR. Pues con esto es lo mismo. Yo todo lo que ayude, y si el árbitro tiene que explicar por qué toma la decisión, pues fenomenal. El problema es que va a haber una parte siempre que no va a entender, pero porque no se le escucha. Porque en el momento en que te perjudica ya no te escucha. A nivel de preferente, o sea, dices que se puede hacer la élite, pero a nivel de preferente no hace falta que sea un megáfono. Vas a donde los banquillos, acoges a los árbitros y les explicas lo que has arbitrado. Pero tienes un problema, no te van a entender. No lo van a entender por lo que te digo. Porque yo te puedo explicar por qué toma una decisión, si te he perjudicado a ti, es que a veces ni me vas a escuchar. Yo, por ejemplo, sí que veo que en caliente sería contraproducente. Muy difícil. Sí. Ahora, un VAR retroactivo, que les hagan caso a los clubes cuando se quejan con pruebas, yo creo que eso se Pero es que eso es que te den la razón por tu ego y ya está. No, que te den la razón por tu ego, no. O sea, me refiero, no va a tener ninguna consecuencia deportiva.
Hombre, tiene que Si tener te una retiran una consecuencia sanción, deportiva, alguna claro. cosa, pero eso es trabajo. Eso es diferente, eso es diferente. Trabajo para los clubes. Claro. Trabajo para los Pero que clubs. te piten un penalti que no era y que te den la razón No, eso luego, no. pues si ya se ha jugado el partido, que más me da, No, ¿sabes? eso no. Hombre, pero yo qué sé, pues a mí sí me daría. Claro, Javi. pero eso es más por cosa de amor propio que otra cosa. No, y los árbitros también se pondrían las pilas porque dirían, cuidado que me van a sacar los colores. Bueno, de todas maneras, porque a lo ahora que- el árbitro se equivoca. A lo que has dicho, Javi, tú, a mí no me parecería mal. No te voy a decir que vayas a donde los entrenadores, O coges pero a que los llamos a los dos capitanes, capitanes, que yo he visto que los árbitros de primera llaman a los capitanes. Sí, No, y yo he hay visto árbitros de esto, preferente que esto, explican y yo he visto también. esto. Chicos, yo no... Félix, yo he visto inviable esto. a nivel territorial. Te lo digo yo, Yo- que eso, yo que eso también es pienso, inviable, yo porque también lo por mucho pienso. que intenten explicar con el fragor de lo que pasa en los Sí. campos de regional, es imposible. Ya te digo, ojalá, y ojalá, y además Y al final del entendiesen partido, las cosas. y al final del partido que coja... Tampoco, porque tú al final la temperatura del que ha perdido o del que se siente perjudicado es tan absolutamente alta que ni te va a escuchar. Tú ahora vete Ni te va a después escuchar. del partido y dile a la Lesbes, me da igual, esta jornada o la anterior, que por cierto, un abrazo al Cadreita, Pues- que no pues es yo porque creo- vayamos a favor de la Lesbes y en contra del Cadreita, Pues yo creo que los de pero la la Lesbes jugada era clarísima. Prefieren que el árbitro les diga lo que ha visto que no les diga nada y se vaya, ¿no? Pues yo no sé Pues qué en ese decirte. momento- Yo soy en ese momento... Yo es que igual soy una persona que necesita explicaciones y por qué funcionan las cosas y por qué llueve, ¿sabes? Sí, pero no es lo mismo estar sentados aquí y yo que te pueda explicar una jugada que me habéis enseñado tal, que en ese fragor, que es que en ese momento seguramente la Lesbes, con razón en este caso, estarían absolutamente cabreados y enfadados, no van a entender No. que el árbitro intente No es el explicarles por momento. qué a él no le ha parecido No penalti. sé, después de que se Ah, duchen pero que con esto, agua pero, fría, yo qué sé. pero que esto, mira, seguramente que ayer estaríamos viendo a Lazcoyen y estaríamos 300 entrenadores diferentes y no habríamos hecho ninguna Bueno, eso siempre se ha alineación. dicho de los 50 Y lo de los árbitros lo mismo. seleccionadores. Y lo de los árbitros lo mismo. Igual. A mí el árbitro de ayer no me gustó, pero no me gustó a mí. Seguramente que a los de Valtea les encantaría. O no, feliz. ¿Sabes? Es que damos por hecho también otra cosa. Siempre damos por hecho que cuando uno gana el partido, el árbitro le gusta. ¿No es así? No, Aquí hemos ganado pero- partidos pero- y tú has dicho el árbitro no me ha gustado. No, pero, y hemos ganado. pero yo digo lo que yo creo y a lo que a mí me parece. Sí, pero yo, por quiero ejemplo, decir, estuve viendo al tú- juvenil. pero a tú, el criterio de que te guste o no te guste un árbitro no va en función de que tu equipo gane o pierda. Sí, o te pero gusta bien, o no te gusta, bien. independientemente del resultado. Pero lo que está diciendo Luis también tiene razón. Si pierdes, no me ha gustado el árbitro. ¿Sabes? La Por mayoría de las veces he perdido por las decisiones arbitrales, no por el Yo, planteamiento por del ejemplo, el entrenador. sábado de la mañana estuve viendo Funes Azcoyen de segunda juvenil y yo quería que ganara el Azcoyen. No porque no quiero que gane el Funes también, ¿sabes? Porque nos venía mejor al Falcesino que ganaría el Azcoyen. Pero es que el árbitro estuvo bien. Oye, Yo estuvo cuando bien. el Milagres perdió 3-0 en Peralta, cogí al árbitro y le dije que me había gustado y lo volví a decir aquí y... Ya está. Y no pasa nada. Es y que me yo creo que es gustó, lo que hay que me- hacer. Me gustó el árbitro, no tuvo Ahora, que cuando ver no lo hacen bien, nada, también lo decimos. no tuvo que ver nada en el resultado. Que Vamos por cierto nos ha con- contactado un árbitro para decirnos que no... Ah, es verdad que eso nos ha hecho mucha ilusión. Nos ha contactado un árbitro, cuéntalo, Javi. Sí, eso nos ha hecho mucha ilusión. No quiero decir nombres ni nada de No, eso. no, Así no ni- le- ni así no le comprometes. No, ni qué partidos ha arbitrado, Nada, ni por un qué árbitro, no ya sé, está. o sea, ni el comentario. Claro. No, No, solamente que pues, un árbitro. Un árbitro que nos ve y tal, y le gusta como la tertulia y tal, pero que también nos ha dicho que no nos metamos tanto con los árbitros, que hacen lo que pueden. Sobre todo hacen lo mejor que pueden. Yo insisto, lo digo porque yo veo muchos partidos cada fin de semana y es curioso, ¿no? Pues lo que estamos hablando ahora, ¿no? La afición. Si le parece que se fuera a juego y perjudicaba, empiezan a gritar todos a la vez, como si supiesen. Digo, madre mía, fuera a juego. Si pasan el otro lado, todo el mundo calla. Ya. Pues a ver, pero pues también es fuera de juego, Claro, aunque claro. te favorezca. Entonces, por eso digo que sobre todo, bueno, pues lo importante es que van a hacerlo lo mejor posible y errores, pues faltaría más, ¿no? Bueno, Javi, venga, vamos. Un momento que me estoy apuntando cosas que es que me surgen y... Sí, pues no vamos a tener mucho tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a bueno. tener que hacer ahí un. Pues vamos resumen. rápido con Venga. con los resultados. Venga, vamos a empezar por regional. La jornada 23 ha dejado un Funes 2, San Adrián B 0, Urbasa 0, Peñazagresa B 0, Idoia B 0, Ondalán B 2, Izarra B 3, Zarramonza B 1, Castillo 4, Carcar 1, Falcesino 6, Lodos a 2, Uranchia Aurora no han jugado, juegan el 2 de abril. Ahí- Juan el jueves a las 12. Y ese partido, en fin. Es importante, es importante. Hombre, están ahí el Castillo, el Falcesino, el. Sí, porque si el Aurora, por ejemplo, pierde, bueno, no, da igual, es que
yo creo que le interesa más un empate que otra cosa. Ahí al Falcesino le interesa que gane la Aurora. Entonces ya se pone por encima de Durancia y el Falcesino ya se la juega pero contra tiene que perder el Izarrabe, claro. Ya se la juega contra el Izarra, porque No la sé yo semana qué les que viene interesa. juegan, me parece que la semana que viene Izarra Falcesino. Sí. 2 goles de Fermín, por cierto. Eso Sí. es, lleva 18, Sí, si no me equivoco, es mucho, la verdad. Y eso que hay uno en el Aurora que lleva 19, ahora mismo no me sale el nombre, y en el Urantia también hay uno que lleva 19. Pero bueno, A ver, ahí está para el yo vi Pichichi. la alineación un poco de Funes y no voy a decir que jugaron los menos Habituales. los más habituales. males y los más buenos. No, Canchín es un entrenador que rota bastante a los jugadores y este fin de semana ha rotado mucho. Por ejemplo, Los Arcos no ha jugado, Juan no jugó. Fermín jugó y luego me parece que lo quitó, me parece. No, metió un gol en el 31 y otro en el 91, sí, pero me creo, parece que o sea algo... Bueno, las actas a veces están mal. No, hoy ni las actas, Luis, hoy... Qué desastre. Pero es verdad, pero es verdad. Con lo bien que hacíamos las actas a mano y nos equivocábamos. A veces y las los entregábamos en el minutos están momento. mal, o el orden la de los la goles. tecnología es lo que tiene. Bueno, claro. No sé si será culpa de no sé quién, da igual. Y el eso. sistema. Y luego estuve viendo al Falcesino la primera parte, impresionante el aire, el árbitro impresionante, no podía arbitrar, es que iba todos los balones para un lado, para otro. Y el primer gol pega a un muchacho que yo creía que iba a centrar y de repente hace el balón, ya sabes tú con el portero, que va para adentro. Pues en Impresionante, el tú. partido del Huracán Milagres le llegó un balón a botes al portero, le dio mal, salió para arriba y con el viento se fue hacia la portería y total que Astor del Milagres estuvo listo y fue corriendo al lado del portero y metió el pie y entró el balón, o sea, Sí. un gol bastante cómico. Sí, y el segundo gol que le metieron a Falcesino también de lo mismo. Sí, por lo que ¿Sabes? decíamos antes, la influencia del viento. Esta jornada ha sido increíble. Bueno, tú, Jayone, ya recuerdas, tú has arbitrado Nuestra Señora de Nievas. Hombre, claro. Nuestra Señora de Nievas cuando hacía aire era telita, no Calla, podía... calla, se me pone la piel de gallina cada vez que me acuerdo de ese campo. Qué momentos más buenos. Bueno. Qué momentos más buenos. Yo tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Sí, es que era sí. un campo no sé qué tenía, Sí. no sé qué tenía. Las escaleras del vestuario, Sí, ¿eh? sí. El bar ese, ahí te dan 4 chapas con Ramón el Pato. O sea, bueno, no sé, era especial. Me mola. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Luis del tema de los El tío arbitrajes? Carmelo con los cohetes, Sí, que no el sé tío- cómo le dejaban. Pero que te está hablando del arbitraje, que igual que los jugadores antiguamente cuando jugábamos, que incluso regábamos el campo nosotros, los jugadores. Tú ahora vete a decirle a un jugador que vaya a regar el campo, dices, lo vas a regar tú. Y para que ¿sabes? hubiese cantera, entrenábamos, yo jugaba baloncesto, Luis, para que hubiese cantera, entrenábamos a los equipos inferiores, Claro. para que hubiera cantera, para asegurarnos que íbamos echar a una tener... mano a todo el sí, mundo, sí, claro, lo que claro, hiciera claro. falta. Está Tenemos claro. la siguiente jornada y la clasificación, así nos da tiempo luego a seguir. La jornada 24 será un Lodosa Funes, otro derbi de 30 televisión para Lodosa. Por cierto, Lodosa, perdona Javi, que se lesionó otra vez Jaime Simón, Sí. Una lesión además bastante gorda, igual que la que se recuperó a principio de Pero temporada. parece que es menos, se le ha salido la rótula, no es el ligamento. Ayer estuve yo con su padre sí, y con él estaba ya. sí. Parece que, a ver, fuera temporada. Pero la vamos. misma rodilla. La otra. La otra había... Suele pasar, sí, cuando tienes una lesión en una... La otra. Claro, vas forzando... Estaba ya, además tiene a los 2 hijos lesionados. Sí. A los 2 estaba allí. Así que. Pues Javier y la mujer, sobre todo paciencia, Sí. sobre todo la madre, porque la madre tiene a los 2 hijos y al padre, Sí, a sí, los sí, 3. sí. Bueno, pues que se... Que se recupere. Y recupere cuanto antes, luego el estuve chaval. hablando con Joel, que el entrenador, Con y Noel. con Noel, y me dijo que el otro día dijisteis que 2-7, que no sabíais lo que había pasado. Me dice que están con 13 bajas. Madre mía. Ostras. Y entonces, pues dice. No, no cabía otra cosa. Pues Hicimos lo que pudimos. ayer también con 13 bajas fueron. Chavales juveniles, que no digo yo que los chavales juveniles no pueden jugar, No, bueno, pero no es lo que deseable tampoco. pero lo mismo que dice Luis, que si tú coges a un chaval y resulta que no hay un árbitro en regional y le dices, vete a Urancia,
Y dices, tú vamos, a mí me vienes aquí, ¿sabes? Sí. Pues, nota, hombre, pues un chaval juvenil y dice, venga, vas a jugar con el equipo grande y tal, pues... No, y luego aparte de lo que hemos dicho, que todo lleva su proceso y que los juveniles también tienen que llevar su proceso de adaptación. Una cosa es que el entrenador considere que lo tiene que poner en algunos minutos en partidos determinados, y otra cosa es que tengan que jugar por Estuve narices también porque con no hay el jugadores. presidente eso y están deseando que termine la Manuel, temporada. Ya. Está siendo una temporada muy dura para los Están dos, deseando que se termine la temporada para empezar el año que viene, a ver si pueden retomar. Está siendo lo una que hacen temporada todo. durísima. Para el River y para el Lodosa está siendo una temporada durísima. Durísima. Bueno, perdona, Bueno, Javi. vamos adelante. a ver la siguiente jornada. Lodosa Funes, otro derbi de 30 Televisión, con el Falcesino Lodosa, pues a Lodosa Funes. Izarra B, Falcesino, partido clave Importantísimo. para el Falcesino. Uranchia Cárcar, Ondalán B, Marcilla Aurora, Urbasa Castillo, San Adrián B, Idoia B, Peña Zagresa B, Zarramonza B. O sea que el Aurora juega y el Urancia juegan dos partidos, el día 2 y luego el fin de semana. Eso... No, el fin de semana no hay el liga. fin de semana no hay liga. No, pero no, hay no, Semana no, no hay Santa. liga, no hay liga. Vale, Sí que sí, Semana Santa ya no hay. después de Semana Santa. Eso Vale, es. Nos vamos al fin de semana del 11. sí, es el 12-11 de abril. Eso es. En el Falcesino, por ejemplo, tienen una baja importantísima que el martes que estábamos entrenando todos allá, se torció el tobillo un jugador y le salió un esguince, pero una bola así en el tobillo. Dejamos de entrenar el juvenil y todo, pensábamos que se le había roto la pierna. Madre mía. ¿sabes? Y la cúpula estará preocupada. Sí. Un La central, cúpula luego, es la directiva del directiva. Falcesino, que llamamos la cúpula. y es un jugador importante. Hugo es un jugador importante en el Y por cierto que se quejaba Pepo de que no tenían nueves, de que no tenían goleadores y está abierto. Yo no sé si ha dicho, pues ahora te vas a enterar tú de lo que es un goleador, pero desde entonces está venga a meter goles, ¿eh? Sí, está metiendo, sí. Sí. Bueno, seguimos. Vemos la clasificación. Vamos. Primero el Funes con 59, el Izarra B segundo con 50. El Funes la verdad que lo tiene bastante de cara. Tercero el Aurora con un partido menos con 49 puntos. Cuarto Falcesino con 46, es decir, a 3 del playoff. Luego ya quinto Uranchia, sexto Castillo, séptimo Ondalán B, octavo Lodosa, noveno Peña Zagresa B, décimo Urbasa, undécimo San Adrián B, duodécimo Cárcar, décimo tercero Zarramonza B y décimo cuarto Idoia B. O sea que el Aurora con el partido del jueves se puede poner segundo. Sí, Eso hasta el es. segundo. Estaba- durante toda la sí, temporada. bueno, pero ahora Lo que está pasa que al Falcesino le viene mejor que esto. Y luego jugarse entre el Izarra, el Falcesino y... entre el Izarra y el Falcesino jugarse... Y el Uranchia. Y el Urantia. Pero si gana el Falcesino, prácticamente no depende de él, porque luego tendrían que jugar Funes y Zarra. Si le ganaría el Funes al Izarra y ellos siguen ganando, se meten en la fase de ascenso. Pero Si realmente el tienen que Izarra ganar. pincha y el Falcesino gana un partido, están a un punto aún. de Falcesino ellos. tiene que ganar todo. Todo, y el Izarra tiene que pinchar dos, Y uno pinchar, contra claro, no ellos y dependen otro de contra ellos. el Funes. Falcesino no depende de ellos, tienen Eso que es. dependen de lo Pero que bueno, haga el oye. Izarra. Pasamos Bueno, pues a nada, preferente. bonita está Sí. el final Ahí de arriba sí temporada. está, sí. Venga, vamos con la regional Con preferente. Y este tiene tela, ¿eh? ¿El qué? Este, La el que vas a regional hablar ahora. Joder, que sí. La jornada 25 nos ha dejado un San Andrés 3, Tiribonero B 0, Huracán 0, Milagres 4, importante victoria para el Milagres. Idoia B, o sea, Idoia, perdón, estoy con el chip de regional. Idoia 3, Sesma 1, Azcoyen 0, Valtirrano 2, otra segunda derrota seguida del Azcoyen, ahora nos cuentas un poco, Félix. Cadreita 1, Alesbes 1, un empate que no les vale a ninguno de los dos, porque el Cabanillas ganó contra el Aluvión en Cascante 1-2. Corellano 2, Larrate 0, Larrate ya se desengancha de la carrera. Y Zarramonza 2, Arenas 1, el Zarramonza que se pone líder con la derrota del Azcoyen. Bueno, ¿qué pasó, Félix? Bueno, a mí... Bueno, yo- antes de hablar del partido, se le hizo un homenaje a Pili Zirauki, a la madre de Sergio Ezpeleta. Se le entregó un ramo de flores porque, como ya habíamos comentado aquí, hace 1 o 2 semanas había quedado campeona en su categoría en la maratón de Barcelona y el Azcoyen quiso tener ese reconocimiento y su hijo Sergio le hizo entrega de, Que es el capitán de un del ramo de Azcoyen. flores. Bueno, momento bonito que también estos sí. momentos... Detalle, hombre, al final, Estos claro momentos que sí. también hacen fútbol, ¿eh? Por supuesto que sí. Y además Pili se lo merece, Sí. que es madre de jugador, ha sido madre de presidente, Sí. o sea, De mujer, directivo. perdón, mujer de presidente, mujer de directivo, y, o sea que... y novia de jugador. y Cuando novia era de jugador, jugador cuando era también, jugador. o sea, que ha pasado por casi Merecidísimo. todo. Sí, Claro, sí, sí, muy claro. merecido.
Bueno, y no se fue al Funes, por cierto, el jugador. No, Se quedó en el Azcoyen. Sí, que jugó conmigo en el Azcoyen. Por eso te lo ¿Qué digo. pasó Peralta? A ver, yo vine la segunda parte. Yo fui a ver al Francesino la primera parte y la segunda parte vine aquí. Me comentaron, yo cuando no hice más que llegar, estaba ya en el descanso y me dijo que el Valtirrano no había llegado más que una vez en una contra y metieron gol. El Azcoyen pocas ocasiones de gol, estamos haciendo pocas ocasiones de gol. La segunda parte hicimos una y nada más. Y luego bombeamos mucho balón. En el calentamiento se lesionó el portero titular, se podría decir. Carlos. Salió el suplente. Y ¿Salió no sé, Lucas, el juvenil o no? No, el del Valtirrano. Ah, vale, pero estás hablando de Valtirrano, Azcoyen. el Valtirrano. Salió el suplente y era un gato. Cogía todo, por arriba, por abajo. Hombre, y diría, estábamos, no, Salió hipermotivado. Claro. estábamos diciendo, pues menos mal, chico, que eres el suplente, porque llegas de titular. Claro. Estuvo No, muy diría, bien. me tengo que ganar el puesto. Claro, hombre. ¿no? Estuvo el chaval muy bien. Tampoco tiramos mucho a puerta, no supimos y estuvimos mal. Para mi manera de pensar, estuvimos mal. ¿Qué viste, qué ha cambiado en el Azcoyen de las últimas 2 jornadas o por lo menos de esta última jornada? Toda es la muy culpa la complicado. tiene el Milagrés, porque les ha jugado de una manera que el otro día el Valtirrano la ha jugado de la misma manera. El Valtirrano lo jugó de la misma O sea, que el manera. Milagres le dio pistas, ha dado Sí. pistas de cómo hay que jugarle al Azcoyen, ¿no? Ahora, también te voy a decir una cosa. O sea, la culpa Arellano. Sí, Milagrés. También te voy a decir una cosa, para que eso funcione bien, atrás no puedes tener ni un fallo. Y no tuvieron ninguno, estuvieron perfectos. Y eso que el Valtirrano Los es un equipo centrales, bastante irregular, ¿eh? o sea, y estuvieron muy bien en defensa, el Mojade estuvo de central impresionante, estuvieron muy O sea, bien que Pelayo defendiendo. va a tener que cambiar. Sí, pero es muy difícil ahora. Ahora es que llevaba no sé cuántas 15 jornadas o así sin perder, al final un equipo ¿Sabes? tiene que caer O sea, algún día. se Oye, les- no tiene por qué. Ahora Ay, también te voy a decir que ellos no hicieron ni una ocasión de gol. La segunda parte hicieron otra contra, nos metieron gol, no llegaron otra y luego tuvieron otra más que la fallaron. Pero, Bueno, pero también te efectividad decir- casi Claro. 100%, claro, al final. que cuando dicen, y llegaron deciden una las- vez y la metieron, pues ole. Efectividad No, deciden que las sí, áreas, está claro. Pero Claro. que también lo que yo les dije allá, que también es lícito el estar jugando de una manera, Claro. ¿sí o no? Sí, sí, Entonces, sí. pues parece ser que le han cogido un poco la medida. Me imagino que ellos... ¿Y ahora quién va a llamar al Valtirrano para cogerle la medida? ¿Con quién jugamos la próxima jornada? Joder, pues este El fin de Milagrés semana... juega contra el Valtirrano. Valtirrano Milagrés, este fin de semana. Si gana el Milagres se pone tercero, es decir, entra en playoff. Bueno, y Milagres además lleva una racha muy buena, ¿no? Sí. Y la próxima... La próxima jornada Jornada. tenemos Valtirrano Milagres, que lo dicho, y de hecho si el Azcoyen llega a ganar, el Milagres ya estaría en playoff. Valtirrano Milagres, Sesma Azcoyen, partido difícil para recuperar la racha. Sí, Campo, el campo complicado, ¿eh? Campo muy complicado. Tenemos también un Alesves y Doya, partido muy difícil, pero bueno, en el Palomar igual se puede sacar algo de ahí. La Rate Cadreita, partido también complicadísimo para el Cadreita, pero a ver, el Arrate está con la motivación de querer no desengancharse tanto como está de playoff, pero el Cadreita la ha ganado al Valtirrano. No, Cadreita va a ganar en El Cadreita la ha ganado al en Valtirrano, Castillo. le ganó hace poco. O sea, Porque pueden este fin de semana juegan Mendigorría Larrate en las semifinales de Copa. Sí. Entonces se supone que o tiene una plantilla impresionante o va a tener que reservar un poco. Y luego ¿no? ya Arenas Alubión, Cirbonero Bezarra Monza, San Andrés Huracán y Cabanías Corellano, que si Corellano gana, que sería lo obvio, el Alesves y el Cadreita tienen oportunidad de recuperar los puntos que perdieron. Y vemos la clasificación rápidamente, que quiero preguntarle cosas a Luis. Ojo, te va a crucificar, ¿eh? Vamos a ver, primero Zarramonza con 54, el segundo Azcoyen con 52, Valtirrano tercero con 50, Milagres cuarto con 47, el Corellano quinto también con los mismos puntos, y ya sexto Larrate con 42, y hay un salto de 8 puntos, séptimo Alubión, octavo San Andrés, noveno Cirbonero B, décimo Arenas, undécimo Idoya, duodécimo Sesma, décimo tercero Cabanillas con 22, décimo cuarto Alesves con 19, a 3 puntos, Cadreita decimoquinto con 18 y decimosexto Huracán con 15.
Bueno, estamos ahí a 3 y 4 puntos. Sí. Sí, que, a ver, que tampoco está lo que... No, lo que pasa es que uno de los dos va a ser uno de los dos. ¿Sabes lo que pasa? Que el Cabanillas, nadie se esperaba de que iba a ganar en Cascante, pero ya sabes, el fútbol es así. Aquí el grupo primero tú lo controlas más, ¿no? Porque claro, luego Sí. nos va a tocar enfrentarnos al grupo primero. Sí, San yo Jorge va primero, suelo ¿verdad? ver, normalmente suelo ver, claro, yo vivo en Pamplona, al final Sí, por eso te digo. es verdad que veo partidos del grupo 1, sí. ¿Y cómo ves el...? Pues nivel? mira, ayer vi un Burladés Aibarés, pues la verdad es que al Burladés le vi bastante bien, el otro día vi el Valle de Hues, que también está muy fuerte, y la verdad es que el grupo, el Doneztebe, el Gazte Berria, que está aprovechando mucho su campo, tiene un campo muy pequeñito en el Swain, es un campo muy estrecho, muy pequeño, y la verdad es que lo están aprovechando. Ayer le ganó al Baztán, que además dos equipos aguerridos. Solo Autonómica. Dos equipos, sí, perdón, en Autonómica, es verdad, Doneztebe en Autonómica. En preferente, pues eso, está el grupo bastante igualado, pero sí que es cierto que, bueno, pues que a mí me gustó bastante el Valle de Hues, me gustó bastante, y ayer, pues eso, el Burladés también, sí. Valle de Hues en tercera. El Valle de Hues en preferente. Ah, el Sí, B. que tienen Ah, vale, Sí, vale, que vale. tienen Preferente. equipo en preferente. El Valle de Hues B. Tercera no veo absolutamente Ah, nada. vale, vale, Además, vale. o sea, no veo Me nada porque decía yo. son partidos aburridísimos. Para mí, para lo que yo voy a ver. Yo voy a ver más pues qué tipo de arbitraje se ven y ese tipo de cosas. Entonces, No. la tercera descartada. Nada. Y de nosotros de regional preferente, de autonómica para arriba tampoco no. Claro, pero solo no, voy a decir nada. Beasain 3, Mutilvera 2. Sí, pero bueno, además, De la Autonómica repasamos rápidamente los resultados. Autonómica la jornada 27. El Burladés ganó 5-2 al Riberega. El Riberega, pues eso, tiene que pensar Otros ya como el Odosa la temporada también, que viene. preparando ya la próxima por cierto, con cambio de presidente, preparando la próxima temporada y bueno. Eso es. Y Lumberry 2, Doneztebe 2, empata al líder, pero sigue líder. Rochapea 2, Lerines 1. Lerines no tuvo suerte contra la No, Rocha. jolín. Me han comentado que fueron dos fallos en defensa y dos claras que tuvieron que no las metieron. Bueno, una pena, pensábamos que les íbamos a dar suerte, que decimos que somos aquí los talismanes, pero ya hemos visto Es que campo en este complicado caso- también, La Sí, Rochapea la es Rocha. un campo Sí, ellos lo Hicieron dijeron, un tifo por el aniversario. Buah. y Sí. debe haber alguna fiesta también. Sí, el y- aniversario. Mucha presión y ambiental y mucha luego que el presión, campo sí, en sí es un campo difícil para jugar, no es un campo sencillo, ¿no? Luego Soto y Barbaso 1, Riberri 0, Lourdes 1, Ondalan 2, Injerto 4, San Adrián 0. El San Adrián también parece que se va a ir para abajo. Gares 1, Peñazagresa 4, Gazte Berriac 2, Baztán 0, Lagunac 0, Cantolagua 1. ¿Ese es el que vistes tú, el Gazte Berria Baztán, vistes? El Gazte Berria Baztán. ¿Baztán vistes? ¿Y qué tal? Pues no se adaptó bien el Baztán al campo. El campo de Ansoain es muy complicado. Sí, sí. Es muy especial. complicado, es muy estrecho, es un campo y ellos se tienen cogida la medida. Entonces le costó mucho al Baztán. Luego, pues defensivamente tuvieron algún error y se fueron con un 2-0 y además eso que no se adaptó. De estas veces que ves que el equipo no está cómodo. Aquel campo es complicado. Es muy difícil. Y luego tiene todo como red alrededor. Es que es un campo que no tiene grada, la gente sí, está la gente tal, está como encima, y es tapado con muy una estrecho, red. o sea, vamos, Sí, de sí, la sí, distancia sí. ellos aprovechan muy bien todo lo que son las jugadas, pues eso, ensayadas, Claro. saques de banda y demás. Sí, bueno, cada uno tiene sus... Sí, claro, sus claro. armas, ¿no, Luis? Y eso, yo siempre he hecho la pregunta que a nosotros nos ha tocado también. Hombre, si están jugando los equipos es porque las medidas son legales. Digo yo, ¿no? La Comisión de Campos de la Federación autoriza, claro. Autoriza, claro. ¿no? Porque es legal, ¿no? Sí, claro, las medidas mínimas lo cumplen, sí, claro. Sí. Pues Bueno, eso. pues... hemos La, dado ya todo, la ¿no? próxima La jornada, próxima jornada. Riberega contra la Rocha, en Andosilla. Bueno. Va a ir la Rochapea Claro, con es que la todo, Rochapea obviamente. tiene que ir a Tiene ganar. que ir a ganar Claro, para salir Tiene de que abajo. ganar para salir de ahí abajo. Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo, que esto es fútbol, ¿eh? Sí. Y la clasificación, pues más o menos, no se mueve mucho. Sí que el Lerines se queda más descolgado porque al perder estaba a 2 puntos del playoff y se queda más descolgado. Pero pues el Riberega Pues sigue... que ahora somos un poquito de Lerines también. El Riberega sigue colista, el Doneztebe sigue arriba y el Gazte Berriac segundo también. A ver si somos capaces de traer al entrenador del Doneztebe aquí, ¿o qué? Sí, dijo que sí, ¿no? Que venía. Sí. Lo que pasa que No queríamos hagáis hablar spoilers. de arbitraje y no queríamos restarle tiempo a Luis, Sí. por eso hoy hemos traído solo a Luis. Que Venga, lo hemos aprovechado y retomamos exprimido. el tema del arbitraje, Venga, me parece. no, tenemos poquito tiempo, ¿eh? Encantado de estar aquí. Javi, que le invitaremos otro día si, Cuando, si cuando- quiere, cuando si queráis, quiere venir. cuando queráis. Yo creo que hay 2 temas principales que quiero tocar. Uno tiene que ver con el VAR,
que esto ya es para la gente que nos ve, obviamente le gusta el fútbol regional, pero también le gusta primera y segunda. Entonces, hay una cosa que a mí no me gusta nada en el fútbol, bueno, se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero no me gusta nada, que es la simulación. Y una muy concreta, que es cuando están braceando y le da a uno en el pecho, el micro, le da a uno en el pecho y se queja de la cara y se tira al suelo y se pega ahí un minuto. Esto, obviamente, el VAR no puede entrar, porque entra para cosas concretas. Pero ¿no crees que eso es, si el árbitro del VAR lo está viendo, porque lo está viendo, no le cuesta nada decirle por el pinganillo, oye, le ha dado en el pecho, se está quejando de la cara, dile algo, o directamente una amarilla, porque estás intentando engañar al árbitro? Claro. Por eso os decía yo, cuando hemos hablado antes ese poquito del VAR, de la imperfección del sistema. Sí. El VAR es una herramienta magnífica, bajo mi punto de vista, mal utilizada. Magnífica, porque ayuda. ¿Qué cambiarías, Luis? Ayuda. Pues yo cambiaría el protocolo. Entraría más, creo que ya se está, van a empezar a entrar ya en segundas tarjetas amarillas. Hay unas reglas para el Mundial que vamos a repasar. Correcto, ahora. Efectivamente. Entonces, ya se va a entrar en más cosas. Creo que se queda corto en las, porque claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? Si hay una segunda tarjeta amarilla muy clara que condiciona una expulsión de un jugador, jugar contra un jugador menos, siempre, pues al final es diferente. No puede entrar por el protocolo. El protocolo es tan absolutamente marcial que solamente entra en el gol no gol, en si hay confusión de identidad de jugador. Para mí es una herramienta infrautilizada. Buena, ha venido a ayudar a corregir sobre todo errores groseros, ¿eh? Eso sí, pues ¿qué ocurría? Pues que antes entraba un balón, igual no se daba el gol, un penalti indudable que nadie pueda decir, son errores groseros, pero en errores de interpretación no entra, porque son errores de interpretación. Ahora va a entrar en más cosas, va a entrar en corners, que también es una jugada importante. Entonces creo que es una muy buena herramienta que ayuda, por supuesto, al arbitraje, pero para mí, pues insisto, creo que no está bien utilizado. Y que no hay mucha agilidad tampoco, porque se para mucho el juego. Claro, pero es que hay jugadas, fíjate, cuando estas jugadas del fuera de juego, que ahora se está pitando fuera del juego por una uña, ya se está intentando corregir. A mí me parece tremendo que se pueda anular un gol porque un jugador que calza al 45, y si hubiese calzado al 44, no se hubiese anulado. Esto te quería preguntar, ¿tú cómo la uña más esto? larga esa semana y... Por eso mismo. ¿Tú cómo solucionarías esto? Porque se ha dicho de poner que el fuera de juego sea cuando el jugador está completamente rebasando. Correcto, lo van a hacer, lo van a hacer. ¿Y lo van a hacer? Lo van a hacer. Se va a probar en el Mundial. Pues a mí me parece que eso va a volver los partidos más feos, porque la defensa va a estar más retrasada. Pero yo creo que va a ser más justo. Creo que el fuera de juego no puede ser. Pero es que ahí también tienes el problema de que si esto de la bota está justo con la otra bota, no es fuera de juego, y si, ¿sabes? También ahí dependes de centímetros. Es que es lo mismo. Yo creo que se va a corregir para que por lo menos haya una parte importante del cuerpo que esté en posición adelantada. Sí, pero me parece más justo. Luego ya veremos lo que ocurre. ¿Cómo mides la parte? Hombre, que pues está por justo? sentido común, Javi. Pero es que no porque hay sentido común. Ahora sí, porque ahora con esto del VAR también. Hay muchas veces que tú ves y dices, pero si no la ha tocado, y otro dice, joder, qué patadón la ha pegado. Claro. Y total estás viendo la misma jugada. Pero me refiero, al final es algo objetivo, ¿no? El fuera de juego ahora. Pero el fuera de juego, lo bueno que tiene, con el fuera de juego semiautomático, hay líneas, quiero decir, que ahora te va a dar, la máquina es la que te dice qué parte del cuerpo está adelantada, no es cuestión de que yo mirándolo diga, pues está la nariz o no, no, ahora se va a ver. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo va a quedar eso, qué parte del cuerpo, por lo menos que tengas, yo qué sé, pues la cabeza, algo, no que por la uña del... A mí me parece es que también lo va a decidir injusto. Milímetros eso. Bueno, vamos a avanzar un poco, que además a nosotros el VAR no nos afecta. A nosotros afecta el VAR con B, que suele decir la Eso gente. nos afecta el VAR con B, que eso es fundamental en todos los partidos que no se pierda, ¿no? De fútbol, ese ambientillo ahí vamos. También quería hablar del tema manos contigo, porque es tan complicado, no hay claridad, ¿no? En el tema. Por ejemplo, el día del Alex Vescorellano, eso es una mano, ¿no? Mira, esas son las más sencillas. A ver, la mano, eso sí que es la pregunta del millón, que entonces me decías, voy a hacer la pregunta del millón. Mira, la mano es la cosa que sujeta a más interpretación que hay ahora mismo en el reglamento. Mucho más que agarrones, que empujones, que zancadillas, las manos. Porque cada temporada se intenta aclarar. Ahora vamos a poner que estas son sancionables, ahora que no, y lo que se hace es embarullar. Esas sí que son sujetas a la interpretación del árbitro, y ahí hay que respetar muchas veces las decisiones de los árbitros, porque es verdad que hay un amplio abanico, y ya queda claro en el reglamento, manos sancionables, manos no sancionables, pero claro, luego de lo que está escrito a lo que pasa en el terreno de juego es muy difícil. Las manos más claras, que son sancionables siempre, y que sería lo ideal en todos los casos, es la de los delanteros. La jugada que hemos visto antes, esa sí que no está sujeta a interpretación. En el momento en que
que un delantero, justo cuando va a meter gol, o cuando le llega balón, toca el brazo, toca mano, ahí sí que no se perita si hay voluntariedad, si ha querido o no ha querido, sino esas manos son siempre sancionables. Las de los defensas es más complicado. Si va en el apoyo, si está apoyada, si se está cayendo, si ocupa un espacio antinatural. Voluntaria. Ahí tenemos que, las manos más tenemos que creer en los árbitros. Y que pitan es cuando un jugador, y sea un defensa, ¿no?, en este caso, y un delantero, un defensa más, que salte, y tú si saltas tendrás que hacer el impulso, y te dan la mano, penalti. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a cortar los brazos a la gente? ¿O? Luis, lo que está claro es que vas a tener que volver otro día. Nosotros te invitamos, esperamos que hayas estado suficientemente a gusto además, como para que vuelvas. Exactamente, no me he visto, yo pensaba, digo, seguro que traen algún entrenador, algo de esos con los que yo reñía, ¿sabes lo que pasa? Que no hay. Yo, mira, afortunadamente tengo que decir las cosas como son, no porque esté feliz aquí, pero es verdad que con los equipos, en mi etapa arbitral, que pocos incidentes, afortunadamente, y ahora hay una cosa muy buena, que yo voy a cualquier pueblo que vaya y siempre tengo a alguien con quien efectivamente tomar pues algo Félix, y que está. te digo yo, es una que nos gozada. tienen que dejar entrar a los campos de fútbol. Sí. Luis, Así ha es. sido de verdad un verdadero placer. Se le quedan ahí a Javi un montón de, ya le de preguntas otro en día el que tintero, venga. pero ya vendrás, Oye, ya sí, vendrás conforme otro todavía día. queda temporada y seguramente viene, pues eso, lo Oye, más lo caliente gordo, de la gordo. temporada. ¿Quieres que quedemos un día Sin y problema. que nos diga él a ver qué partido va a ir en preferente y vamos con él y que nos vaya explicando? Pero la cosa es que esto yo lo hago para que la gente lo vea. Claro, Obviamente tengo mi curiosidad personal, pero también podemos llevar y grabar y todo lo que haya, ¿o qué? Mira, ¿Cómo? yo sí que si me permites, lo que sí que me gustaría que a todos los clubes, lógicamente que lo van a ver, que estén tranquilos en el sentido de que el Comité de Árbitros Navarro... Mira, esa es tu cámara, Luis. Vale, pues que estén tranquilos en el sentido de que, por supuesto, van a ver en este final de temporada los partidos importantes y van a intentar acertar, pues poniendo lo que hablábamos antes, ese tipo de árbitro que puede, pues bueno, en partidos en los que hay mucho en juego, lo van a hacer. ¿Eso garantiza que no va a haber errores? Por supuestísimo que no, pero que estén tranquilos un poco, que por supuesto todas las chicas y todos los chicos que salen a arbitrar cada fin de semana van igual que ellos, que los entrenadores, que los jugadores, que los directivos y que la afición, a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, vamos a poner todos de nuestra parte un poquito más de empatía Por con favor. los árbitros. Y también los árbitros un poquito de empatía con los jugadores. Humanizar a los árbitros y que los árbitros a la vez, efectivamente, por supuesto. Y ese va retroactivo, llámenlo ustedes como quieran, pero yo creo que hay que darle una vuelta. Luis González Obregozo, exactamente. Que hemos hablado también del tema del apellido, no Eso es Orbegozo, sino Obregozo. Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros siempre por haberte acercado hasta nuestros estudios y haber dado ese punto de vista de los árbitros, que es importantísimo. Félix, Javi, Félix, sí. Javi, muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Vale. Y a ustedes, pues, ¿qué les voy a decir? Que me faltaba despedirme de ustedes. Que nos vemos aquí la semana que viene, ¿no? La siguiente. La siguiente, hablando de nuestro fútbol, del fútbol regional.